yo soy muy trabajadora. Entonces, en España siempre dicen que tú y tu cultura protestante, pues no saben que yo soy católica. Entonces, yo soy trabajadora porque yo nací en una cultura protestante. No sé, pues a lo mejor soy muy trabajadora porque nací en Finlandia y no tiene nada a ver con mi fe. Y entonces, de vez en cuando yo digo esta broma que a lo mejor yo soy la católica la más protestante del mundo, porque tengo esta cultura finlandesa en mí, que es muy honesta, trabajadora. Porque en Inglaterra es una religión nada popular. No es cultural. Sí, no es cultural, no se ha visto bien por muchos siglos. Hay un poco de sospecho, ¿no?, sobre el catolicismo, como me acuerdo de decir en la universidad en Oxford a un amigo que era católica y él me preguntó, pero ¿por qué tenéis como lealtad a Roma en vez de a Inglaterra? Y era como, ¿pensáis así? O sea, todavía que piensan así, que es como una cosa que es cultural, porque claro, para ellos como el anglicanismo es algo cultural y religioso, no entienden que el catolicismo no es así, no es que tengo lealtad al gobierno en Italia. Saludos, estás escuchando La Encrucijada. Yo soy Ulises Rodríguez, soy estudiante de doctorado en Filosofía y Ciencias Cognitivas y hoy tengo el placer de darle la bienvenida a dos amigas, Alicia Wilkinson y Ilona Lehdelma. ¿Lo he pronunciado correctamente? Muy bien. Genial. Lo más fácil. Tienes el acento perfecto para el finés. Perfecto, muchas gracias. Bueno, me parece el finés es una lengua muy bonita y muy especial que he intentado estudiar alguna vez, pero sin mucho éxito. Bueno, quiero dar la bienvenida, ¿no?, a estas dos invitadas que son, como ya digo, amigas. Nos conocimos en el contexto de Oxford hace bastantes años y hemos mantenido el contacto. Lo que nos une es, yo creo, sobre todo el ser personas bastante cosmopolitas. Hemos vivido los tres en diferentes países, hemos tenido experiencia de culturas muy diferentes y la conversación de hoy va a ir orientada un poco en esta dirección. Y entonces el tema, como ya hemos dicho, es el relativismo cultural, ¿no? Queremos investigar un poco desde nuestra experiencia de haber vivido en países muy diferentes, cómo pensamos que las culturas pueden variar entre sí y si hay alguna cosa que pueda trascender esas diferencias culturales. Concretamente vamos a hablar de si el cristianismo como una fe global, internacional, puede trascender esas diferencias. Creo que los oyentes ya habrán notado que Misha y Ilona han sido muy amables en acceder a hablar en español, puesto que el español no es vuestra primera lengua, no, ni vuestra segunda lengua. Es mi sexto. Es tu sexta lengua. Y Lisha, ¿es tu tercera lengua, por lo menos, dirías? Sí, bueno, segunda, tercera, no sé muy bien cuál es cuál, ¿no? Pero primera, eso no. Bueno, os damos mucho las gracias. Normalmente hablamos en inglés entre nosotros y hoy es experimental, la verdad. Pero bueno, quiero empezar preguntándoos en qué países habéis vivido, si podéis decirnos un poco la larga lista que sé que tenéis de diferentes experiencias, ¿vale? No sé si quieres empezar tú, Ilona. Sí. Bueno, depende un poco cómo contamos, cómo contar, pero yo nací en Hungría. Pero ya con 3 meses o algo así movimos a Finlandia, donde crecí. Y luego en la universidad yo me fui a Francia para estudiar en París, para el máster. Y luego trabajé un poco en Hungría. Y luego estudié en Inglaterra, en Oxford, donde nos encontramos. Y ahora estoy trabajando en España. Pero he vivido un poco menos tiempo, pero también he vivido en Austria y Suecia entre estos tiempos. Otros países. ¿Cuál considerarías que es tu identidad? Cuando alguien te pregunta de dónde vienes. Pues es una pregunta un poco personal, porque yo he vivido en Finlandia. Tengo un pasaporte de Finlandia, es mi número de seguridad social. Yo lo memorizo en el número de seguridad social en Finlandia, no en España. Es que no me acuerdo de mi NIE, pero me acuerdo de mi número de seguridad en Finlandia. Eso es mi identidad un poco administrativa, si puedes decir así. Pero mi madre, que es húngara, nos ha enseñado toda sobre la cultura húngara desde infancia. Entonces yo hablo húngaro como mi idioma sentimental
y me gusta mucho la poesía húngara, etc. Entonces tengo esta identidad cultural muy, muy húngara, pero una identidad administrativa muy de Finlandia. Y luego he hecho mi doctorado en Oxford, en Inglaterra, y yo pienso que eso me dejó con una identidad académica inglesa. Entonces, un poco de todo. ¿Qué quieres decir con una identidad académica inglesa? Es que hacer su doctorado en Oxford es un placer, es un privilegio. Y yo pienso que no hay otro lugar o otra universidad donde estudiar es tan específico. Es que no es solo que estás haciendo estudios en tu asignatura, pero es que haces parte de una cadena de años y años y años de mentores, de alumnos, desde 1000 años casi. Y eso te da una identidad académica, pienso, en Oxford. Muy fuerte, sí. Sí. Vale, Lisa, ¿quieres contarnos sobre tu background? Pues yo no he viajado igual que Ilona, pero pues yo nací en Bélgica. Y pues tengo una madre belga y un padre mitad español y mitad inglés. Así que pues nací en Bélgica, pero poco después nos mudamos a Inglaterra, en parte porque la sociedad católica, bueno, la sociedad en Bélgica no es católica, ha dejado a serla. Bueno, eso lo hablaremos más después, seguro. Sí, pero por eso nos mudamos a Inglaterra y ahí crecí pues casi toda mi vida, pero visitando muchísimo a Bélgica y a España. Así que cada año fui a Bélgica y cada año fui a España. Así que pensé que conocí bien a los dos países, pero al mudarme aquí ya hace 2 años y medio, justo antes de que se mudó Ilona, que fue otra vez providencia total, no estaba planificado ni nada, nos encontramos aquí, como gracias a Dios. Pero desde mudarme aquí me he dado cuenta de como qué inglesa soy, ¿sabes? Porque en Inglaterra no lo había notado, no me pensé que era especialmente inglesa ni nada, pero al mudarme aquí me he dado cuenta de las diferencias culturales y de qué inglesa soy como en el fondo, ¿no? de mis muchos años ahí. O sea, ¿culturalmente te considerarías inglesa? Ahora sí, ahora creo que sí, como diría que soy europea porque pues mis partes españolas y belgas y mi familia española, mi familia belga, pues les quiero mucho y no sería quien soy yo sin esas partes, pero ¿cómo me identifico más? ¿En qué cultura me identifico más? Diría en la inglesa ahora. Exactamente. ¿Puedes clarificar? Esto siempre es una fuente de confusión, la diferencia entre ser británico y ser inglés. Ah, claro. Bueno, es una gran pregunta. Me da pena que me lo has preguntado porque debería haber dicho británica. Sí, ¿te consideras más británica? Es que yo los utilizo intercambiablemente, pero al final no lo son, ¿no? Al final son cosas diferentes y no lo debería hacer. Pero sí, la cultura británica es decir, de la isla, ¿no? De la isla británica, que consiste de Inglaterra y Escocia y Gales. Y pues inglesa solo de Inglaterra, ¿no? Así que pues como a mí me gusta la unión de los 3 países, ¿no? Yo diría que soy más británica que solo inglesa. Vale, es importante. Sí, muy importante que lo aclare ahora. Identitariamente. Sí. Vale, la primera pregunta que os quiero hacer, ya has mencionado el shock quizá que tuviste al mudarte a España, ¿no? Y ver un poco las diferencias y lo británica que te sentías. Os quiero preguntar, vosotras, si me podéis contar cuánto tiempo lleváis en España y si habéis tenido algún tipo de shock habiendo vivido en tantos países y qué aspectos de la cultura española os llaman más la atención ahora mismo, ¿no? A estas alturas. Bueno, es que yo nunca me he sentido tan extraña que en España. Es que yo he vivido en todas partes de Europa y luego cuando yo vine en España yo pensaba que no pasa nada, un país más, es que yo ya tengo la experiencia, va a estar fenomenal. Sí, es que 6 idiomas, 7 idiomas, no pasa nada, es que no hay diferencia. Y luego llego y la primera cosa que yo noto es que el idioma español
es un poco raro, es que hay muchas palabras que no se puede deductar desde de francés. Deducir. Sí, deducir de francés o como ya había pensado que ya hablo francés, entonces voy a hablar español fácilmente. No, es muy raro. Hay palabras muy raras y entonces yo pensaba que iba a ser más fácil que lo es a venir en España y no sé cómo explicar, pero yo pienso que los españoles son una cultura muy familiar. Es que la familia es muy importante. Sí, eso se nota. Pues entrar con ninguna víncula relacional y empezar una vida nueva es difícil. La verdad es que era difícil. Sí, hemos hablado bastante sobre eso. Sí, sí. Entonces, sí, no fue fácil. Pero poco a poco, cuando yo voy conociendo a gente y aprendiendo el idioma mejor, sí. Pero tengo unos días, sobre todo los puentes, cuando la gente se va en sus pueblos y yo me quedo sola en Madrid, es que me doy cuenta que no soy española. Sí. Y eso, el concepto del pueblo es un concepto muy español, ¿no? Porque pues en Inglaterra y me imagino que también en Francia, en Finlandia, en Hungría no existe en sí como ese concepto del pueblo a que vuelves, donde están tus familiares y tal, ¿no? Tu identidad es en tu pueblo, en tus amigos de infancia, en tu familia. Y luego cuando no tienes familia ni amigos de infancia, entonces, ¿qué haces aquí? Un poco. Porque en estos países diríais que la vida rural tiene menos influencia sobre la identidad de cada persona. Las personas viven en grandes ciudades o a lo mejor no importa el pueblo del que uno venga. Sí, no importa tanto. Sí, y creo que, no sé, porque mi teoría es que quizás la industrialización ocurrió antes en Inglaterra y que por eso el movimiento a las ciudades ocurrió ya hace mucho tiempo y como con la ciudad, como es un sitio grande, pues creo que no se identifica tanto, quizás, porque no es como solo tu pueblo donde conoces a todo el mundo, ¿no? Como, así que pues en Inglaterra puedes tener la ciudad donde creciste o una ciudad donde viven tus padres y tal, pero no te identificas tanto con esa ciudad. Como si hay una vacación, un festivo nacional o algo, pues entonces sueles quedarte donde estás y celebrar con las personas ahí, ¿no? Si, pues vuelves a casa para las Navidades o la Semana Santa, pero no para cada puente, en cada ocasión volver al pueblo, eso de fiestas de pueblo que tenéis cada año en cada pueblo, es súper español, me encanta, pero eso no existe nada. Vale, interesante, es muy interesante. Pero para ti también seguro que era un choque como al revés, ¿no? Porque cuando fuiste tú a Inglaterra... Sí, hay aspectos evidentemente de la vida en Inglaterra, me refiero, que son muy diferentes con respecto a lo de la localización. Inglaterra es muy pequeñita, yo pienso, comparada con Francia o España en la expansión geográfica, ¿no? que tienes, porque todo el mundo vive en el sur sobre todo, es verdad. Entonces está todo más cerca, la identidad es diferente. Es verdad que la identidad cultural más fuerte está marcada de norte a sur en Inglaterra. Si eres del norte tienes mucho orgullo, ¿no? Total. Pero en España el lugar del que vienes es muy importante, eso sí. Vale, y con respecto al carácter, por así decir, ¿ha habido algún aspecto que os haya chocado más, os haya llamado más la atención? Sé que esto es un tema siempre delicado. Bueno, pero... los españoles son muy directos. Muy directos. Sí. Se compara con los ingleses. Especialmente hay una diferencia enorme. Eso es muy grande. ¿Pensáis que el carácter español es abierto? Hablabas antes, Ilona, de... que es una cultura muy familiar y a veces eso puede ser difícil si no perteneces a una familia en España. ¿Pero piensas que hay cierta flexibilidad también socialmente? Sí, yo pienso que los españoles son muy, muy abiertos y sobre todo son muy abiertos con respecto al idioma. Es que se puede hablar español mal y te dicen, guau, qué bien hablas el español. Es que no hablo bien, pero gracias. Es que sí, ya son muy abiertos. Vale, okay. ¿Alguna otra cosa que os haya llamado la atención?
Pues que solo profundizar un poco en lo que dijo a la hora de ser directo, que es algo que a mí me costó muchísimo cuando llegué, porque en Inglaterra la cultura es muy indirecta, diría. Como todo, como si te quieren dar una crítica, ¿no? Empiezan con lo bueno, pues esto lo hiciste muy bien, y mira, en esta cosita te podrías mejorar un poco, ¿no? Mientras aquí, me acuerdo en el trabajo, como el primer mes, alguien diciéndome como, esto lo has hecho muy mal, lo podría haber hecho mejor un niño, ¿sabes? Como yo, me van a echar, ¿qué es esto? ¿Sabes? Y bueno, como quizás algo también es pues no sé si eso es la cultura española o solo como una persona que está estresada tal, pero como hay diferencias, porque eso en Inglaterra sería muy muy fuerte, como ahí pues intentamos poner todo como ahí como sutil, con la implicación de que se debe mejorar, pero nunca se dice cosas directamente, y aquí se dice cosas directamente, que tiene su bueno y su malo, ¿no? Como todo, hay mucho bueno de saber cómo están las cosas así planas, pero también a veces es muy difícil, ¿no? Como a veces si yo soy indirecta no me entienden. Exacto. Eso es, sí, en un restaurante. Cuando yo llegué, empecé diciendo, quisiera un agua, por favor. ¿Qué dices? Quisiera, es una pregunta filosófica, es que no, ¿quieres un agua? La gente es muy directa. Yo de hecho noté, después de vivir varios años en Inglaterra, que yo me volví muy indirecto también, muy británico. Es que lo estábamos hablando el otro día, de que Ulises es muy inglés para un español. Sí. Muy indirecto. Yo recuerdo que es muy inglés. En la escuela de idiomas donde yo trabajaba, ¿no? Daba clases de inglés, y recuerdo que el primer día, al principio tienes que ir a observar clases de otros profesores para aprender cómo se dan las clases. Y la primera clase que tuve que observar era una clase sobre cómo cambiar el lenguaje de las palabras para hacerlo más indirecto. Sí. Entonces tenías una frase del estilo, no sé, podrías decir, deja que piense. That coffee is too strong, ¿no? Ese café está muy fuerte. Y entonces te enseñaban que tienes que cambiar that coffee is too strong, tienes que decir that coffee seems to be a little strong. Parece que el café está un poco fuerte, realmente. Y nunca dices, total. Este café está muy fuerte. Dices, no, creo que el café está un poquito fuerte. Eso. Es que creo que me parece que quizás esto podría ser un poco... Es que lo pones mucho así. Y así aquí hablas nadie ahí. Tiene tiempo para eso. Y si hablas así piensan que eres rarísima. Sí. Vale, bueno, voy a dar un salto aquí un poco acrobático, y está claro, ¿no?, que hay unas diferencias de ser directo e indirecto entre las culturas que estamos comparando, ¿no? Inglaterra, Finlandia y España. A mí me interesa mucho el sustrato religioso que hay debajo de esas diferencias o detrás de esas diferencias, ¿no? Entonces os quiero preguntar en qué medida pensáis, aunque esto sea un poco tópico, es un estereotipo, que hay esta división entre Europa del Norte, Europa del Sur, países protestantes, países católicos. ¿Vosotros pensáis que hay algún tipo de verdad a ese estereotipo, que la diferencia religiosa da lugar a estas diferencias culturales, o pensáis que a lo mejor no tiene tanto que ver? No sé si como la diferencia en religión da lugar a diferencias culturales, o si es un poco al revés, ¿sabes? Es decir, que en Inglaterra pues ya ha sido un país protestante por mucho tiempo. Finlandia no sé, pero me imagino que también... Sí, al mismo tiempo. Siglos. Sí. Y creo que el anglicanismo, que es una forma de protestantismo, ¿no?, es algo muy cultural ahí, y es algo que se nota en la estructura social también, porque claro, ahí la familia real es protestante, es el líder, ¿cómo se dice? Sí, el líder supremo, el jefe supremo. Eso, es como el jefe de la iglesia anglicana, es el rey. En la coronación inglesa que tuvo lugar hace un mes, este mes, menos de un mes, pues la ceremonia era una religiosa, porque no era solo el nuevo rey, pero también el nuevo líder de la iglesia inglesa. Y que por eso el catolicismo en Inglaterra es muy diferente al catolicismo aquí, me parece, en su forma de expresarse, diría, porque al final, en el fondo, lo que creemos
es lo mismo, ¿no? Porque la fe es universal y tenemos las mismas creencias y los mismos valores, pero como se expresa es muy diferente. Porque en Inglaterra es una religión nada popular. No es cultural. Sí, no es cultural, no se ha visto bien por muchos siglos. Hay un poco de sospecho, ¿no?, sobre el catolicismo, como me acuerdo de decir en la universidad en Oxford a un amigo que era católica y él me preguntó, pero ¿por qué tenéis como lealtad a Roma en vez de a Inglaterra? Y era como, ¿pensáis así? O sea, todavía que piensan así, que es como una cosa que es cultural, porque claro, para ellos como el anglicanismo es algo cultural y religioso, no entienden que el catolicismo no es así, no es que tengo lealtad al gobierno en Italia o al gobierno Vaticano o lo que sea. Para mí es una creencia, es como vivo. Pero también soy muy inglesa y me considero muy inglesa y valoro mucho a mi país. Volví para la coronación, por ejemplo, aunque era una coronación anglicana, ¿no? Así que noto que ahí, pues, como es contracultural, el catolicismo en Inglaterra, se nota que ahí los católicos suelen ser, no todos, pero suelen ser bastante bien formados, porque hay que luchar para la fe, hay que ir entendiéndola y pasando la fe a los niños, porque si no se pierde. Mientras aquí lo que noto es que hay mucha más variedad, porque como el catolicismo parece que es casi parte de la cultura para algunas personas, que se ve menos clara la diferencia entre el catolicismo y la cultura. Y para algunas personas sí, hay algunos católicos muy creyentes, pero hay algunos que su catolicismo es como parte de su identidad nacional. Eso, ¿no?, es muy interesante. Y que en Inglaterra no hay eso, porque si eres católico no tienes nada de identidad nacional en eso, nada. Casi te has separado. Exacto, sí. Es un tema muy interesante y es uno de los temas centrales de este podcast que quiero que hablemos en un momento. Has mencionado la Iglesia de Inglaterra, el anglicanismo, y quiero entrar a clarificar estas cuestiones. Los tres tenemos en común haber vivido en Inglaterra y conocer el panorama religioso de Inglaterra. Quizá podemos primero caracterizar un poco qué es el anglicanismo o la Iglesia de Inglaterra, significan la misma cosa, ¿no? ¿Por qué se caracteriza? ¿Cómo la podríais explicar para aquellas personas que nos estén escuchando que a lo mejor no conocen también estas diferencias entre tipos de cristianismo que son muy ajenas, ¿no?, al contexto español? Sí. Aunque quizás, no sé si quieres empezar tú un poco con el protestantismo más generalizado y después hablaré yo sobre el anglicanismo, que es como un protestantismo pues específico, ¿no? Sí, entonces, sin entrar demasiado en la teología de lo que hace el protestantismo, catolicismo, es importante saber que la grande diferencia viene de la época de la Reformación, donde viene la palabra reforma. Era que Martin Luther tuvo varios problemas con la fe católica y notablemente como era agustiniano y pensaba mucho en la gracia y la salvación y tuvo un problema que yo soy un ser humano tan corrompido que yo no voy a llegar al cielo del que soy. Entonces, yo puedo hacer lo que yo quiero en el mundo porque la gracia del Dios es lo que me salve. Y en la Iglesia Católica siempre ha pensado que es mi voluntad de elegir las buenas cosas a hacer en la vida y con la gracia yo voy a llegar al cielo. Estas dos cosas combinadas, la gracia y mis actos, van a me llegar al cielo. Entonces los protestantes dicen solo la gracia. Esa era la primera diferencia. Y luego hay diferencias entre la Eucaristía y la real presencia del Dios, los sacramentos de confesión que no tienen, no son similares entre las dos fes, pero sí. Entonces han guardado mucho del catolicismo, pero los interpretan las instituciones
y unas dogmas en una manera diferente. Y luego el culto de la Virgen es completamente diferente. Entonces, en el catolicismo, la Virgen es nuestra madre, pero en el protestantismo no hablan de la Virgen. No hablan nada de la Virgen. Y hay otras diferencias también, ¿no?, como importantes, de, por ejemplo, sola escritura, ¿no? Que muchos protestantes pues solo toman la Biblia como la única fuente de autoridad. Mientras en el catolicismo tenemos también el magisterium, la tradición de los apóstoles por los obispos, ¿no?, como que continúa, y no solo la Biblia, pero que la Biblia tiene que ser interpretada en el contexto de esta tradición que tenemos y con la autoridad del magisterio también. Porque así acabas con, no sé, cientos iglesias protestantes, ¿no?, todas con su interpretación un poco diferente, y una iglesia católica con una interpretación como puesto por el magisterio y la tradición. Bueno, son rasgos muy generales. Estamos caracterizando el protestantismo de manera genérica. Totalmente. Alguien en los comentarios nos dirán: yo soy protestante. Es que lo sé. No somos protestantes y no somos fuente autorizada, ¿no?, para hablar de esto, pero totalmente. Unas pinceladas generales. Bueno, el caso de Inglaterra es interesante porque se posiciona en un lugar intermedio en las cosas que hemos dicho con respecto a pues yo qué sé, la tradición, con respecto al culto a María, etcétera. Sí, y eso ha tomado una gran parte en cómo se ha desarrollado el plano de la fe, ¿no?, en Inglaterra, porque pues el anglicanismo pues empezó, claro, con el famoso Enrique VIII, ¿no?, nuestro rey con 6 mujeres, cuando quería divorciarse, de hecho, de una española, ¿no?, de Caterina de Aragón. Esto creo que fue, no sé, 1530 y algo, así que unos 20 años más o menos después de la Reformación. Poco después, pero en la misma etapa religiosa, ¿no? Así que, pues, con esta... Ahí sí que hay una cosa muy interesante, porque como Enrique VIII quería divorciarse de Catarina y la Iglesia dijo que no, que el matrimonio es para siempre, ¿no?, pues ahí empezó a intentar poner lo que quería él o la cultura, ¿no?, encima de la fe. Interesante. Sí, y separar así la Iglesia inglesa, la Iglesia universal, que tiene su sede en el Vaticano, ¿no? Y ahí pues rompió comunión con Roma, y ahora tenemos pues una iglesia inglesa debajo de la autoridad del rey. Exacto. Así que una iglesia cultural por definición, ¿no? Y pues no se consideraron protestantes como de la Reformación tampoco, estaban ahí como un poco intermedios, ¿no?, porque no estaban a contra de todo lo católico, pero tenían diferencias muy importantes también. Y sin entrar más en eso, que ha llegado eso a un momento importante en los últimos par de siglos, porque el anglicanismo, a ser la fe cultural, y ha sido muy asociada con la vida social inglesa, pues en algún momento iban separando un poco, ¿no? Como antes, para tener ciertos puestos en la universidad, todavía para ser primer ministro, para ser el rey, claro, tienes que ser anglicano, ¿no? Sí. Pues se fue separando un poquito algunas cosas así, como para algunos puestos de trabajo ya no tenías que ser anglicano, tomar comunión en la iglesia anglicana. Y ahí la iglesia anglicana, pues lo digo como de manera muy sencilla, es mucho más complejo que esto, ¿no? Sí. Pero la iglesia anglicana les dio un poco de miedo, ¿no? De que, bueno, pues si esto no es obligatorio ahora, ¿dónde nos va a dejar? Entonces, porque hay la Iglesia Católica por aquí, nosotros dependemos del Estado, ¿no? Y pues de la mezcla de eso y varias cosas, pues surgió algo que se llama The Oxford Movement, ¿no? Que vino de qué es
el anglicanismo verdaderamente como una fe, como una religión. Y habían ahí unos pensamientos muy, muy importantes para el catolicismo en Inglaterra, como Newman, por ejemplo. Estamos Keble. en el siglo XIX, hablando del Oxford Movement, ¿no? Sí. Así que John Henry Newman, que fue canonizado hace un par de años, y pues Keble es otro que tiene un college, mi college en Oxford está llamado por él, ¿no? Que iban ahí como diciendo que el anglicanismo era el cristianismo verdadero. Que no era solo una cosa cultural, porque había ahí ya un movimiento de liberalización, un poco como ha estado ocurriendo aquí quizás más recientemente, pero ahí como que había un movimiento de modernización, ¿no? De pues estas enseñanzas aplican o las modernizamos, ¿no? Modernizamos a la iglesia, modernizamos a la manera de hacer las cosas. Y Newman y sus compañeros en el Oxford Movement pues iban luchando como para un anglicanismo más auténtico, más católico, más parecido al catolicismo. Más transnacional o más universal. También, sí, que esto era la Iglesia universal, el anglicanismo, pero uno que parecía más al catolicismo, como el anglicanismo original. ¿Sabes? Y en su búsqueda, durante su lucha para este anglicanismo auténtico, pues se convirtió Newman, ¿no? Se convirtió al catolicismo. Y debido a su conversión y también a otros pensadores importantes que hemos tenido durante más o menos esta etapa en Inglaterra, ¿no? Como Chesterton, también Tolkien, Lewis, aunque no era católico, ¿no? Pero casi. Pero casi. Nunca sabemos, ¿no? Nunca llegó, sí. Pero que con todo esto hemos tenido como un renacimiento del catolicismo dentro de la sede intelectual en Inglaterra, porque todos estos estaban basados en Oxford. Así que no fue como cualquier renacimiento católico, fue un renacimiento intelectual con buenos argumentos, bien pensado, bien luchado. Y por eso la fe en Inglaterra ahora está mucho más fuerte debido a su contribución, porque ellos han hecho que la fe es algo que se entiende, no solo algo que crees esto y no lo piensas, pero han escrito muchas cosas que hacen que la fe se puede entender por la gente. Y debido a esto ahora tenemos en Oxford y ahora también en más partes de Inglaterra comunidades muy fuertes y muy intelectuales católicas, como has encontrado tú también, ¿no? Efectivamente, es lo que conocemos. Cuéntanos de tu experiencia también. Hombre, allí, sí, eso no lo he contado mucho en el podcast, pero bueno, ¿qué puedo contar? Yo estuve allí 7 años viviendo en Inglaterra, que es mucho tiempo, 5 en Oxford solamente, uno de ellos in the other place, ¿cómo se dice? No vamos a decir dónde. No lo mencionamos. Hay que explicarlo, o sea, the other place, hay que explicarlo. Si tú estás en Oxford, the other place se refiere a Cambridge, que nadie lo puede pronunciar, no se debe decir. Y sí, a mí me impresionó, la verdad es que como español debo decirlo, ¿no? Como español, persona que había conocido el catolicismo en España, me impresionó llegar ahí y ver el nivel intelectual, o al menos de reflexión y de creación cultural y artística, ¿no? Por parte del catolicismo inglés, que me pareció muy atractivo. Mientras que en España el problema es, no sé, como the elephant in the room, está tan presente el catolicismo en todos lados que no se lo ve de una manera tan clara, porque todo es católico, al menos me refiero culturalmente, ¿no? Hay una especie de atmósfera católica, pero no hay elementos tan fácilmente identificables como quizá en el catolicismo inglés, que es muy específico. Algo interesante es que el catolicismo en Inglaterra no existía o estaba casi prohibido o vedado hasta el siglo XIX, ¿no? Sí, como estaba, pues eso, como todavía hay gente que sospecha, como te dijo uno de mi amigo, de como, lealtad a Roma, ¿no? Como todavía no se entiende bien el catolicismo, y eso viene de esto, ¿no? De muchos siglos de como ver el catolicismo como algo de falta de lealtad al país, ¿no? Así que si eras católico, pues no lo anunciabas. Todavía está un poco mal visto, como ahora menos, porque pues se está viendo, creo que mejor, pero por mucho tiempo eso no lo anunciabas. Era algo que pues si eras muy católico lo eras, si no te importaba pues no dirías que eras católico, no lo eras.
solo si verdaderamente eras católico, como un católico cultural, un católico que no entienda su fe, ¿qué va? Eso ahí no podría ser una cosa. Eso es un tema que hemos tratado en otros podcasts donde hemos mencionado a John Henry Newman y hablaremos en otros podcasts también de estos autores que has mencionado. Yo creo que alguien también nos podría responder, y ahora te voy a pasar la pregunta a ti, Ilona, que te hemos dejado ahí a un lado, pero mucha gente podría decir que también hay una identidad cultural y religiosa muy fuerte en el catolicismo español. Es decir, al igual que hablábamos de que la Iglesia anglicana es una especie de mezcla de cultura y de religión, muchas personas podrían decir, España es lo mismo, ¿no? Sí. Durante los últimos pocos meses he estado reflexionando justo sobre eso, porque hay muchas analogías que se puede ver entre la Iglesia anglicana en Inglaterra y la Iglesia católica en España. Como ahí también encuentras anglicanos que no entienden nada su fe, como algunos como con mucha piedad, sobre todo los mayores, y muchos jóvenes que solo lo ven como algo cultural, ¿no? Como vas pues en Navidad, en Semana Santa, o ni eso, pero solo vas a ceremonias, ¿no? Coronaciones, como... Por ejemplo. Bueno, por ejemplo. O todavía peor, algo de la época de francoísmo, que algo que... Sí, y aquí tienes esa analogía, ¿no? Tienes algunos católicos que conocen muy bien su fe y otros que lo apoyan, pero por su parte nacional. Es como... Sí. El catolicismo tiene que sobrevivir porque es una cosa española, pero no porque es una fe o porque van a misa o porque creen cualquier cosa o porque viven una vida cristiana, no, por ser algo católico. Así que hay mucho ahí que tienen en común, por ser la iglesia cultural de ese país. A mí me interesa también el caso de Finlandia, ¿no? Que según entiendo es un país luterano, la iglesia finlandesa establecida es luterana. ¿Se da la misma situación de una identidad cultural y religiosa muy unida en torno al luteranismo como en Inglaterra o es diferente? Sí, pues es una historia. Es que como el luteranismo llegó en Finlandia. Es que primero lo que es muy importante saber es que Finlandia era uno de los últimos países en Europa de ser cristianos. Uno de los últimos. Y el cristianismo llegue en Finlandia desde Inglaterra, con el obispo Enrico de Inglaterra, que viene para evangelizar este pueblo muy pagano y muy anticristiano. Porque mataron a los misionarios y la leyenda más importante en Finlandia es la leyenda de obispo Enrique, que fue matado por un finlandés. Okay. Sí. Entonces esta historia es la historia nacional de Finlandia. Y cuando hicieron una encuesta de quién es el finlandés más grande de toda la historia, esta persona que mató al obispo Enrique era una de las personas más amadas en Finlandia. Pero amados por haber matado a este obispo. Sí, porque tenía esta mentalidad muy fuerte de Finlandia, que no necesitamos influencias de Inglaterra. Problemas de relaciones internacionales. Sí, ese nacionalismo finlandés es muy anticatólico ya, desde siempre. ¿Dirías que es anticristiano también este nacionalismo finlandés? Pues más anticatólico, y voy a explicar por qué. Es que el catolicismo llegó en Finlandia así, y solo 300 años después de eso, entonces el catolicismo no tuvo mucho tiempo para hacer raíces. En este tiempo ya llega el protestantismo. Y el protestantismo llegue, como en Inglaterra, de Luther, en Alemania, y el rey sueco, porque Finlandia durante esta época y durante casi toda esa existencia era parte de Suecia. El rey sueco piensa que es una buena idea separar la iglesia sueca de Roma para tener más dinero. Efectivamente, era una pregunta de economía, cómo gerar el dinero mejor. Y con la iglesia, como la iglesia tuvo mucho dinero, el rey quiso gobernar este dinero solo. Entonces, eso es más o menos la historia de cómo Suecia
adapta el luteranismo y Finlandia también. Entonces, era una pregunta administrativa de cómo hacer Finlandia protestante para tener vínculos un poco más fuertes con Suecia. Y entonces empiezan una propaganda muy grande contra el catolicismo en Finlandia. Y lo que es muy interesante es que hoy en día la gente no tiene mucha fe en Finlandia. El luteranismo no es muy importante en la vida cotidiana. Pero lo que la gente queda con un anticatolicismo muy fuerte. Es que no tienen la fe, pero sabemos muy bien que lo peor es Roma y el Papa. Es muy distinto. Sí, que en ese sentido un poquito como Inglaterra, ¿no? Como sospecho a los católicos. Sospecho, sí, que es una pregunta que de cultural, pero administrativa también. Es que eres un traidor o como se dice si eres católico. Sí. Interesante. Es como una identidad cultural, o sea, es decir, la identidad católica se contempla a veces como una identidad ajena a la identidad nacional, ¿no? Somos ingleses, es que claro, como si tú entiendes la religión como una cosa cultural, no entiendes como los católicos no son así, no lo vemos así, ¿no? Así que si tú estás en una iglesia que por el nombre, ¿no? Roman Catholicism, catolicismo romano, lo dices aquí también. No, aquí no se dice, no dice eso. Bueno, católico apostólico romano se dice, pero eso, es raro. ¿no? Como, bueno, pues con las asociaciones a Roma, ¿no? Pues se ve como, pues eres como traidor, con lealtad a otro estado, ¿no? Porque no entienden la separación de la fe y la cultura que tenemos aquí. Y por eso, en cuanto a la historia de este obispo y su matador, al final, Lalli, que mató a este obispo, que es una pregunta de nacionalismo finlandés. Eso es. Y entonces, bueno, la pregunta siguiente obvia es ¿cómo conseguís reconciliar vosotras, siendo católicas y finlandesa o británica, estas dos identidades? Porque por un lado está la identidad cultural, tú has dicho que te sentías inglesa, ¿no? Etcétera, pero luego está esta especie de tensión de que si eres católico parece que eres un traidor o eres extranjero o alguna cosa así. ¿Cómo se puede vivir esto? Pues era muy difícil. Cuando yo era joven, yo no quiero ser como una abuela, cuando yo era pequeña, era la única católica de mi clase, de mi círculo de amigos, más o menos de mi pueblo. Era muy difícil porque yo pensaba todo el tiempo que yo no soy como los otros. Pero no entendí mi fe mucho tampoco. Entonces, toda mi infancia yo tenía esta idea de yo soy un poco rara, pero no sé exactamente por qué. Y no era fácil. Pero la llave es aprender sobre la fe. Y aprender por qué somos diferentes y por qué a lo mejor nosotros tenemos razón. Es la pregunta más importante, porque viene gente con sus preguntas. ¿Por qué piensas en una manera diferente? ¿Cuál es tu razón para pensar? Por ejemplo, las ideas más discutidas, abortamiento, contracepción, todo eso, es que interesa a mucha gente y en la media hablan mucho de estas preguntas y luego es muy normal que viene gente con estas preguntas y yo pregunté esas preguntas a mí cuando yo era en universidad para poder contestar a mis amigos con estas preguntas. O sea, que refuerza un poco esa identidad católica. Sí. Sí, creo que algo igual, ¿no? Porque como he dicho ya varias veces, ¿no? Como que ahí no es nada cultural la fe. Pues entonces siempre lo tienes claro, que hay una distinción mejor que separación, antes dijo separación, mejor distinción entre qué es fe y qué es cultura. Muy importante, sí. Sí, porque la fe pues siempre lo he entendido como unas creencias, como unos valores que tengo que afectan cómo vivo.
de qué manera vivo, qué principios tengo, cómo me comporto en la vida, mientras la cultura pues es otra cosa. Son como tradiciones, pero nacionales, por ejemplo, no tradiciones éticas, tradiciones de pues las fiestas que tenemos o la bandera que tenemos, ¿no? Y como la forma en que hablamos a la gente o en que servimos comida, cosas así. Pero bueno, y mucho más, ¿no? El idioma, la forma de presentarse, pero en cómo me vivo mi vida de manera ética, especialmente, pues eso era otra cosa, como que viene de principios y de valores que vienen de mi fe, que es algo de creencias y no algo de cultura. Así que los dos diferentes. Y eso, claro, te hace pensar mucho, porque cuando llegas a la adolescencia y te vas a la universidad y estás rodeada con gente que no es católica, ¿no? Y gente muy inteligente, además. Así que tienes que ir pensando, verdaderamente, ¿esto es algo que quiero yo? Porque si no, pues dejas hacerlo. Claro, porque te hace la vida más fácil, ¿no? Como ser una persona solo cultural. Y así, pues, abrazas a la cultura y a la tradición inglesa y te dejas el catolicismo a un lado. Pero si el catolicismo es algo importante para mí, algo que debo tener en mi vida, pues ¿por qué? Y eso te hace entenderlo mejor y por eso creo que los católicos que lo hemos tenido que pensar en algún momento en nuestra vida como de manera seria, pues nos hace más fuerte, ¿no? Porque nos hace entender y como fortalecernos en lo que creemos, poder explicarlo, poder defendernos, poder compartirlo con los demás. Así que, pues sí, creo que las dos habíamos crecido en países así donde nos ha hecho pensar mucho sobre nuestra fe y nuestra identidad. Y apropiarosla de manera más intensa. Sí. Has hecho una distinción fundamental para este podcast que es entre fe y cultura, ¿no? Sí. Yo pienso de todas formas que muchas personas estarían en desacuerdo en pensar que la fe es una forma de cultura o que al menos no está tan clara esa distinción, porque la fe tiene elementos éticos, pero la cultura también tiene una serie de elementos éticos sobre cómo vivir. La cultura son símbolos compartidos, la fe también son unos símbolos colectivos compartidos, ¿no? Y estoy pensando mucho desde un punto de vista más posmoderno, más en filosofía contemporánea, donde se puede pensar que todo es cultura, o que la cultura lo absorbe todo, incluso la religión. La religión es una forma de cultura, nos dirían, ¿no? ¿Qué pensáis sobre esto? No sé si, Ilona, creo que tu trabajo doctoral tocaba un poco sobre estos temas de relativismo cultural, más filosóficamente hablando. No sé si quieres explicarnos un poco cuál sería esta postura de todo es cultural, incluso la religión es una forma cultural. Es una pregunta difícil. Sí, enorme. Sí, pues es una pregunta de no sé cómo es el chicken and the egg, huevo y gallina. Sí, porque, por ejemplo, yo soy muy trabajadora. Entonces, en España siempre dicen que tú y tu cultura protestante, pues no saben que yo soy católica. Entonces, yo soy trabajadora porque yo nací en una cultura protestante. No sé, pues a lo mejor soy muy trabajadora porque nací en Finlandia y no tiene nada a ver con mi fe. Y entonces, de vez en cuando yo digo esta broma que a lo mejor yo soy la católica la más protestante del mundo, porque tengo esta cultura finlandesa en mí, que es muy honesta, trabajadora, y la igualdad es muy importante. Pues son cosas de protestantismo o cosas de países nórdicos. Es una pregunta de huevo y gallina. Sí. Es que no te sé contestar. Es muy difícil. Es que creo que esa diferencia se puede ver muy bien con un ejemplo sencillo, ¿no? De por ejemplo, la manera de comer. Que en Inglaterra, creo que aquí igual, pero corrígeme si no, que lo bueno es comer todo que está en tu plato, ¿no? Porque si no, ofendes a la otra persona, como que no te gustó, ¿no? Que es un gasto de comida. Mientras en otras culturas, creo que en China, pero si no, que nadie me diga nada. Creo que en China, ¿no? Que ahí, si acabas todo en tu plato, se ve mal, porque es como,
tienes hambre, has ofendido al que te dio la comida, no te dieron lo suficiente, ¿no? Así que ahí tienes diferencias culturales, pero en los dos lo importante es no ofender. Así tienes una similitud ética, ¿no? Vale, importante. Que va sobre los dos. Así que la ética, cómo debemos comportarnos, pues del punto de vista del catolicismo, es algo que se puede entender cualquier persona, sea católico o no. Algo que se puede entender de cierta manera desde cualquier cultura, porque es algo que se puede entender de la naturaleza humana, no de un punto de vista cultural. Así que eso de, pues, es mejor no ofender a el que te sirve comida, ¿no? Eso se puede entender, se aplica de manera distinta en Europa y en China, pero el principio, el valor debajo de eso es constante y se puede entender como por todas las culturas. No sé si me explico bien. Sí, te explicas genial. De hecho, me lleva a la siguiente pregunta que quería haceros, ¿no? Que es, entonces, ¿podríamos decir que el catolicismo y quizá otras formas de pensamiento, de religión, no lo sé, son capaces de trascender estos principios locales, ¿no? Sí. ¿Y cómo lo trascienden? Y si creéis que hay algún límite. Es decir, el catolicismo se define por ser universal, que es lo que, como se dice en griego, universal, ¿no? Católico. Pero ¿hay algún límite a esta universalidad? ¿Realmente ponen alguna restricción las culturas a cómo de católico se puede ser, si le doy la vuelta a la pregunta, ¿no? Es decir, ¿cómo habéis vivido como católicas en diferentes países? ¿Cómo veis que el catolicismo supera estas diferencias, las trasciende, y creéis que hay alguna dificultad a esta trascendencia? Yo pienso que no hay dificultades. Para mí es claro que el catolicismo es universal y trascendente, y si alguien viene con excusas que el catolicismo no se puede en este país, es que no hay, porque el catolicismo ya, el cristianismo en su época era una religión completamente rara, si puedo decir. El historiador Tom Holland ha dicho que let Christianism be weird. Es que el cristianismo es raro, porque esta idea que somos creados todos en imagen del Dios era raro en una época donde hubo esclavos y gente libre y no libre, y pues viene alguien que dice que somos todos iguales, creados en imagen del Dios. Es nuevo, es una idea completamente nueva. Y pues entonces eso es la verdad del cristianismo, del catolicismo. Somos iguales, somos creados en imagen de Dios. Pues no hay excusas para decir que eso no funciona en este país. Es que es muy raro decir que el catolicismo no funciona en este país porque nosotros queremos ser iguales o no hay derechos humanos. Para mí es completamente raro decir que el catolicismo no puede funcionar en este país. Yo, pues sí, creo que pues de hecho en la lectura, una de las lecturas de hoy, creo que aparece, ¿no?, una frase de San Pablo, ¿no?, que el Espíritu da diferentes dones, pero es el mismo cuerpo. Diferentes expresiones, pero un cuerpo que une. Y que esto explica muy bien, creo, como las variaciones en las formas de la fe, mientras el corazón se mantiene constante. Es decir, que las dogmas de la fe, ¿no?, y las éticas fundamentales, esas no se cambian ni por tiempos ni por culturas. Pero sí que hay algunas cosas de expresión que se puede cambiar y que la Iglesia los deja así libres a cambiarlas. Por ejemplo, en las iglesias en África se puede bailar durante la misa, porque ahí el baile es una expresión, ¿no?, de adoración a Dios, mientras aquí no solemos bailar por eso. Sí, culturalmente diferente. Culturalmente bailamos por otras razones. Sí. Eso. Así que aquí el baile durante la misa católica está prohibido, mientras ahí pues es una cosa buena. Así que hay diferentes formas de aplicar la fe, porque la fe no se puede separar de todo de la cultura. Es decir, como hay que entenderla para llegar a la gente, para que
hacer que la gente crezca en santidad, pues la gente está dentro de su cultura, ¿no? Así que pues la fe se puede aplicar en ciertas modas, su forma a la cultura de que estamos hablando, pero no en todo, porque hay algunas cosas que tienen que trascender. Claro. Y como estábamos hablando, justo ayer estaba hablando con una amiga que me dijo, ¿cómo que no va a trascender? Que estamos hablando de cosas trascendentales, ¿no? Sí. Y como la fe es eso, estamos hablando de Dios, de cómo vivimos, el carácter de la humanidad. Eso es algo que, pues un humano es un humano en cualquier cultura, así que tenemos cosas que aplican a todos en cualquier cultura. Y creo que se ve... un muy buen ejemplo es la parroquia inglesa en Madrid, porque hay una parroquia inglesa, ¿viniste alguna vez? Para que no lo sepas, sí, porque ahí tienes gente de todas las raíces en el mundo, de todos los países donde hablan inglés en el mundo, y están en Madrid, como hay solo una iglesia donde hacen misa en inglés, pues vienen todos. Y tienes gente de todas partes del mundo, todas las edades, todo. Pero lo que nos une es la fe. La fe, tenemos como fondos para ayudar a los más necesitados, tenemos muchos eventos, y lo que une es la fe, no nada más. Y damos gloria a Dios con canciones de diferentes países a veces y tal, pero siempre lo que une es la fe. Por eso estamos todos ahí en esa iglesia. Hay una cosa muy controvertida, de todas formas, en lo que habéis comentado, que es esta idea de una naturaleza humana común y de que los seres humanos son... Sí. No, es una idea que hoy en día se discutiría, al menos se discutiría la idea de una naturaleza humana que es la misma siempre y que no es una mera creación de la cultura. De hecho, yo no sé en qué orden voy a publicar los episodios del podcast, pero tuvimos una conversación con Javier Correa y Tomás Marín, donde Javier hablaba desde una postura pues, más posmoderna, hablando de que la cultura es un factor muy fuerte creando la propia naturaleza, ¿no? No hay una naturaleza fuera de la cultura o por debajo, sino que la naturaleza es creación de la cultura, quería decir, ¿no? Y yo creo que muchas personas esa idea de una naturaleza humana o principios éticos transversales o trascendentales estarían en desacuerdo con esa idea. No sé si queréis comentar algo al respecto, si no podemos movernos. Te dejo a ti primero. This is your chance to mention Foucault. Si quieres hacerlo, hazlo ahora. Bueno, sí. Bueno, la pregunta es si existe una objetividad o no. ¿Una? Objetividad. Objetividad, sí. Objetividad o no. Y lo que dicen que no hay objetivamente nada, pues es difícil hacer el argumento que Dios existe. Y esto de poderoso. Porque eso es objetivo. Y si vivimos una experiencia muy relativa, que pues para mí eso parece así, eso, pues por ejemplo, la belleza, para mí esta cosa es bella, para tú no. Entonces eso es relativo. Si hay una belleza objetiva, es una pregunta filosófica. Y luego, lo que viene no solo con el catolicismo, pero todas las religiones que tienen un Dios, es la objetividad del Dios. Dios sabe la verdad, Dios sabe lo que es bueno. Y entonces, si hay alguien o hay una filosofía que dice que no hay objetividad, pues es un poco difícil encontrar este centro de objetividad que se llama Dios. Claro, entonces para mí la única cosa que es imprescindible para la religión es aceptar la objetividad de Dios y la verdad de Dios. Y entonces por eso en la teología católica decimos que estamos en la verdad. Pues si no hay verdad por alguien es un poco difícil ser católico. Bueno, es el tiempo de la posverdad, ¿no? Que es precisamente lo que define nuestro tiempo. Es que, bueno, yo diría que es que claro, sin entrar en un debate total, sin entrar en la filosofía profunda, pues que algo de naturaleza, pues primero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de naturaleza, no? Pues primero que naturaleza, pues se puede decir
la palabra naturaleza sobre cosas físicas y biológicas, ¿no? Ahí sí que es cierto que hay una naturaleza humana, ¿no? Que para un humano, pues, oxígeno, agua, necesarios, ¿no? Creo que no hay excepción a eso. Quizás hay alguna persona que por cualquier manera pues necesita otra cosa, pero entonces eso es una excepción, ¿no? Como de una excepción no hacemos una norma. Eso se entiende que pues hay una naturaleza que por eso da algún entendimiento al ser humano, ¿no? Así que de mirar a cómo son los humanos, a qué necesitan los humanos, pues vemos que, vale, necesitan oxígeno, necesitan agua. Así que una naturaleza común tenemos, al menos en la parte biológica, física. Y creo que es importante empezar con eso porque como hay gente que les gusta decir que pues todo es un constructo, ¿no? Todo es cultural, pues que primero sí que hay cosas que tenemos en común con todos los humanos. Y que debido al ser humanos y a solo eso, que también hay una ley ética que nos aplica a todos y que podemos descubrir todos. Esto ya es un salto más. Es una proposición, ¿no?, filosófica seria. Sí. Pero en términos básicos diría que, pues como el ejemplo antes, ¿no?, de que en China no se acaba el plato y en Inglaterra sí, pero lo que los une es el principio de no ofender al que te da comida. Pues que de esa manera hay algunos principios que, aunque se podrían aplicar en diferentes maneras, en diferentes culturas, hay algunos principios que son comunes a todos. Y creo que esto, sin hacer un argumento filosófico, pero solo de base de observación, ¿no?, que se puede ver, y lo enseña muy bien C.S. Lewis en Mere Christianity. Eso es. Sí, que pues en cualquier cultura hay cosas que no se ven bien. Por ejemplo, si estás luchando en una guerra, eres un miembro del ejército, pues en cualquier cultura no se ve bien abandonar al ejército ese. No hay alguna cultura donde cuando abandonas al ejército dicen ¡héroe! Claro. Muy bien, que lo hagan todos. ¿Sabes? Porque así pues no funciona el defensa nacional, ¿no? Y que pues otro ejemplo, que no hay ningún país donde una persona te hace un acto amable, te ayuda con una cosa y tú le matas y eso se ve bien. Sí, o le respondes de mala manera, ¿no? ¿Sabes? Así como eso de como donde celebran a los que tratan mal, a los que te tratan bien. Como con cualquier persona que te tratan bien, les haces algo mal. Muy bien. Como eso no es una cosa que se encuentra, porque es casi ilógico. Sí. ¿Sabes? Y que cosas así se pueden ver en todas las culturas, ¿no? Que hay como algo que se entiende. Y por eso, por ejemplo, cuando en la guerra reciente, ¿no?, en Rusia y Ucrania, de cualquier lado estás, hablamos de que el otro lado hizo esto mal o hizo esto bien. Pues si la ética no existía, entonces quizás todavía tendríamos que defender nuestros países, pero no podríamos darles la culpa por pensar diferente a nosotros. No podríamos decir que deberían no haberlo hecho o deberían saber mejor. No podríamos echarles la culpa para empezar una guerra, igual que no podríamos echarles la culpa por tener el pelo rubio, ¿sabes? O algo así. Que es otro ejemplo de Lewis, pero tiene muy buenos. Y yo puedo todavía decir que esta idea que todo es construido, que es muy importante para el relativismo cultural y el pensamiento de Foucault, luego llegamos a la verdad que todo es construido. Luego es una verdad objetiva. Entonces, si todo es relativo, no podemos decir que es una verdad objetiva, que todo es construido. Entonces, empezamos otra vez. Entonces, por eso yo digo que para mí es claro que hay algo objetivo. Y tenemos que estar de acuerdo sobre lo que es objetivo para tener un debate. Si no, empezamos otra vez el círculo. Si no se puede hablar de, pues estos no deberían haber hecho tal, porque entonces, pues no podemos dar la culpa a nadie por nada, ¿sabes? Sí. Y que esto no solo viene de la conveniencia, que es otra cosa importante. No es solo porque esto me inconviene que yo lo veo mal, que
pues que se abandonan del ejército, ¿no? Sí. Que empiecen una guerra, pues porque es inconveniente para los demás. No es solo eso, porque si tú vas andando y alguien ha dejado una bolsa ahí y te caes, pues si esa persona ha puesto la bolsa ahí para que te caigas y no te caes, te enfades más a el caso que esa persona ha dejado la bolsa ahí sin querer y te caes y te haces daño, porque eso fue un accidente. Claro. Y en el otro caso lo ves culpable. Y lo de ver a otra persona culpable solo se puede hacer si se entiende que hay algo ético que se pueden entender todos, no solo yo y tú, porque si esto está bien para mí y esto no para ti, pues que él intenta que me caiga y tal, y yo no puedo decir que él no debería hacer eso, que él haga lo que sea, ¿no? Así que esto de que hay algún entendimiento de cómo deberíamos comportarnos con los demás ya nos va como apuntando a que haya algo de la naturaleza humana que entendemos. Y eso es súper básico, se podría entrar en ese tema en otra hora, pero algo básico para empezar a introducir el tema, sí. Hombre, es un argumento interesante. A mí se me ocurre que a lo mejor el propio uso del lenguaje, el hecho de que nos comunicamos, presupone una cierta ética, ¿no? O sea, a nivel muy básico. Hay un continuo entre el hecho de que los seres humanos se hablan, el hablar... Y solo una ética, una verdad, ¿no? Porque si no, ¿cómo podemos hablar? Si cualquier palabra puede significar cualquier cosa, no podemos entendernos ni tener un debate. Sí, podría ser que los límites de los significados de las palabras son convencionales, son meramente constructos sociales, podría ser una respuesta, ¿no? Sí. Pero es verdad que se presupone... un cierto nivel de entendimiento común. Exacto, eso es. No se puede debatir como lo que significa alguna palabra, pero un cierto nivel de entendimiento común se tiene que tener para poder hacer una discusión adelante, ¿no? Para poder llegar en algún momento a un acuerdo o un desacuerdo y entenderlo como eso, ¿no? Exacto, si no, no sería posible escribir libros postmodernos, ¿no? Y que sí, se entendiesen. Sí. Es un buen argumento. No nos da tiempo a entrar en más detalle en estos temas filosóficos, aunque me encantaría, la verdad. Y como vamos a ir cerrando, os quiero lanzar una última pregunta para que me contestéis, un poco más personal. ¿Cuál diríais vosotras que es la enseñanza más importante que habéis recibido viviendo en diferentes países? Como personas muy cosmopolitas, bueno, la enseñanza más importante o las enseñanzas, sí. ¿Qué lección habéis recibido de vivir en tantas culturas distintas que podáis compartir? Tú primero, yo tengo que pensar. Sí, para mí algo que es muy impresionante es... Yo voy a decir algo un poco yo acabo de decir que para mí hay cosas objetivas. Luego voy a decir que lo que yo aprendí en todas estas culturas es que todo es relativo. Entonces, lo que yo quiero decir que en todas las culturas hay algo muy especial. Y esta especialidad es relativa a esta cultura. Y luego me quedo en una cultura, por ejemplo, el catolicismo en todos estos países es distinto. Y luego sucede un poco que en estos países piensan que nuestra manera de practicar la fe es la mejor. O nosotros somos un pueblo elegido para la Virgen. Por ejemplo, en Francia piensan que somos un país del Virgen. En Polonia también, de la Virgen. Ah, sí. Luego en Polonia también, en Hungría también. Sí. Entonces llegas a esta experiencia muy relativa de algo objetivo que es la existencia de la Virgen. Entonces, que yo no quiero decir que el relativismo es tan malo, porque el relativismo ayuda a vivir la fe en una manera muy personal. Pero luego esta manera personal de vivir la fe es universal. Tenemos una fe universal que se puede vivir de una manera muy personal. Es lo que yo he aprendido en todos estos países. No sé si tiene razón, pero es un poco complicado. Es una experiencia interesante, claro, efectivamente. Sí. Y como construyendo un poco sobre eso, creo que lo que diría es que muchas veces lo que nos une es más importante que lo que nos divide. Porque, pues primero que el amor es sobre todo.
porque con personas con buena voluntad que intentan vivir bien, se puede siempre encontrar algo en común, aunque sean de distintas culturas y también de distintas religiones. Y que también que se puede encontrar algo de la verdad en muchos sitios, porque el catolicismo, pues, que tenemos la verdad completa, ¿no? Como revelado por Jesucristo. Pero con los protestantes, por ejemplo, tenemos algunas diferencias, pero con los protestantes que verdaderamente creen y practican su fe, tenemos muchísimo más en común que las diferencias. Tenemos algunas diferencias teológicas sobre algunas creencias, sobre pues, la autoridad de la Biblia, por ejemplo, pero en mucha de... Bueno, depende de cuál iglesia protestante, ¿no? Pero con bastantes tenemos mucho en común en la ética, en que intentar vivir bien es muy importante. Y también con mucha gente de buena voluntad fuera de la fe, que hay mucho en común ahí y que solemos enfatizar más las diferencias, pero que al final lo importante es que estamos en un momento importante culturalmente en Europa, en el oeste en general, ¿no? Y que encontrar lo bueno y lo bello y lo verdadero en lo que compartimos, creo que es muy importante caminando adelante para superar todo lo que no es bueno y bello y verdadero. Y que tenemos que enfocarnos en eso y que con eso pues podemos hacer enlaces como sobre culturas, ¿no? Y también sobre religiones. Y trascender esas barreras. Sí. Bueno, os quiero dar las gracias de verdad por haber hecho el esfuerzo de tener esta conversación nada fácil en castellano. En español. Sí, después de 1 hora y media, el tiempo que sea que llevamos, ¿no? Y nada, yo estoy seguro de que todas las personas que nos escuchan van a agradecer mucho el esfuerzo por vuestra parte, por hablarnos. La próxima vez podemos hablar en finés. Pues quería terminar... En inglés, por favor. Bueno, ya que hoy es el día de Pentecostés, quería terminar pidiéndoos, por favor, esto es un deseo que tengo yo como filólogo, como lingüista, que nos digáis alguna frase en vuestra lengua, en finés y en inglés, si queréis concluir, no sé, despidiéndoos o lo que sea. Tú, no sé qué decir. Pues relacionado con lo que acabo de decir, voy a decir una frase de Newman en inglés, pues heart speaks unto heart, ¿no? Que hay, pues en el amor, pues podemos hacer un enlace con todos. El corazón le habla al corazón, cor loquitur. Sí, pero eso ya no era inglés. Eso ya era inglés, vale. Sí. Heart speaks unto heart. Okay. Sí, que lo he simplificado, pero es que creo que es importante. Es más profundo que lo que parece esa frase. Sí, voy a decir algo un poco menos religiosa o menos filosófico. Como quieras. Pero en finés tenemos esta expresión que significa que todos... las regiones son buenas en una manera, pero esa propia región es siempre la mejor, porque es mi región. Es que no hablamos de países, pero de pueblos o regiones culturales. Entonces, en finés decimos que todos los otros países son arándanos, pero mi país es fresa. Muma mustikka, oma mansikka. A ver, ¿puedes decirlo otra vez, por favor? Muma mustikka, oma mansikka. Wow. Y eso viene de qué bonito suena. Eso viene de que los arándanos son muy buenos. Sí. Pero las fresas son todavía mejor. Entonces es sobre el relativismo cultural. Un poco sí, vamos a acabar en la nota de relativismo cultural, sí. Bueno, no, pero hemos dado un montón de argumentos a favor Pero antes de que nos vayamos, dinos por favor tu experiencia en Inglaterra, porque hemos hablado de la nuestra en España, pero tú lo experimentaste al revés, ¿no? Y seguro que para ti fue un choque al revés ir a Inglaterra. ¿Qué quieres saber? Y además has vuelto más inglés, así que quiero saber cómo esa... Sí, eso es verdad. Madre mía, pues, a ver cómo ese desarrollo ha ocurrido. ¿Qué podemos contar? A ver, yo ya he dicho que viví muchos años en Inglaterra, ¿no? 7 años. No sé, era una generación en la que muchos españoles íbamos a Inglaterra a buscar trabajo, a vivir, ¿no? Y entonces el choque cultural... ¿Fuiste por eso al principio? No, al principio fui por estudios. En primer lugar, fui de estudiante de Erasmus, que eso era muy típico también en cierto momento.
Y entonces viví, luego ya trabajé y estudié, ¿no? Estuve allí mucho tiempo. Y sí, es verdad que hay un choque cultural muy grande. A mí también me ha impactado muchísimo. De hecho, este podcast, ¿no? Tiene como objetivo mostrar esa trascendencia, ¿no? De ciertos temas en muchas culturas distintas. Algo que me encantaría como persona que dejó España y estuvo conociendo otras culturas, es poder mostrarle al resto del mundo esas conexiones tan interesantes que se forman, yo creo, en círculos católicos también, personas que han viajado mucho, que conocen y que a mí personalmente me han transformado, ¿no? No sé si quieres saber algo más específico, pero... Pues sencillamente, como culturalmente, porque hablamos de la diferencia entre la cultura española y finlandesa. Y para ti, a entrar en Inglaterra... La experiencia, la cultura inglesa... Sí, a llegar a Inglaterra, ¿tuviste un choque como cultural? Sí, tuve un choque muy grande, claro que sí. Hombre, Inglaterra, como decías, es una cultura muy indirecta. Sí. Es una cultura que respeta mucho el espacio personal. Es una cultura muy vertical, también muy jerarquizada, pienso yo, más que la cultura española. Me parece que en España es muy importante de dónde vienes, de qué región. Es una cultura muy regional, muy horizontal en ese sentido, mientras que en Inglaterra la conciencia de clase era muy fuerte. Ay, interesante. Sí, eso yo lo noto bastante aquí. ¿Tú lo notas aquí también? Sí. La conciencia de clase. Sí. Más que... yo lo noté ahí mucho más que lo había notado en ahí España. También se nota. Sí, claro, Inglaterra ha sido... Entonces eso me saltó mucho, me llamó mucho la atención. Pero luego hay cosas que me han marcado, como tú dices, me han constituido mucho, ¿no? Pues ese respeto al espacio personal quizá, de cada persona. Y un poco el small talk, ¿no? Lo que se llama las buenas maneras, ¿no? O como dicen en inglés, pleasantries, ¿no? Exchanging pleasantries. El saber... Hablar sobre el tiempo y todo. Hablar sobre el tiempo, tener una conversación amable, ¿no? Esa amabilidad británica que me parece una gran virtud, ¿no? El saber es hacerse amable a uno mismo, a otras personas, para facilitar un poco las conversaciones. Y a mí eso me parece muy importante. No sé. Pero bueno, muy bien. Pues nada, lo dejamos aquí, si os parece. Muchas gracias por venir a La Encrucijada y ya sabéis que estáis muy invitadas cuando queráis. Muchas gracias a ti por invitarnos. ¡Qué divertido! Bien, hasta la próxima.